Buenos días a todos. De nuevo este día estamos ante la presencia del Señor, pidiendo su dirección para que este devocional, hablando con Dios en casa, nos traiga la enseñanza necesaria para cada día. Padre, ponemos en tus manos este tiempo, Señor, y nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes, para que por el poder de tu Santo Espíritu, Señor, se abra el entendimiento y podamos, Señor, aprovechar este tiempo con tu consejo, con tu palabra, con tu bendición. Gracias, Dios, por cuidar de todos nosotros, por fortalecernos cada día y por llevarnos, Señor, en el camino de la vida. Bendito Rey, gracias. ¿Alguna vez te has sentido oprimido ante la angustia por algo que sabes que se aproxima inevitablemente y que te afectará? ¿O ante la tristeza de sentirte incomprendido por quienes amas e inerme o débil ante Dios Padre cuando no hay poder humano para cambiar las cosas? Pues ese sentimiento lo tuvo Jesús en el Monte de los Olivos, cuando acudió a su Padre para que le fortaleciera ante la prueba que se avecinaba. Todos los evangelistas, excepto Juan, describen este pasaje, pero miremos a Marcos, porque es quien más detalla la conversación de Jesús con el Padre y con los apóstoles. Dice Marcos 14:38, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor quiere, a través de su misma vivencia, dejar en nosotros este llamado, por el cual nos dice, velad y orad. Primero, para no entrar en tentación. Getsemaní, el nombre que la Biblia registra del lugar de los acontecimientos, significa prensa de aceite. Pues para que se produzca el aceite de oliva se debe prensar, es decir, exprimir o moler presionando las aceitunas o las olivas. Tanta presión sintió Jesús con su angustia que hasta sangre brotó de su frente al sudar en medio del clamor, de la presión, pidiendo al que todo lo puede que pasara esa hora de sufrimiento. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Dice Marcos 14:36. Esta sumisión del deseo humano a la voluntad divina representó la victoria de Cristo en la cruz, ganada de antemano en oración. El Señor fue fortalecido por un ángel del cielo, según el relato del Evangelio de Lucas. Y Jesús quería transmitirles esa fortaleza a quienes había llevado al monte, porque sabía que el tentador estaba tratando de hacerlos rendir, así como lo quería hacer con él. Pocas horas antes ya les había predicho la profecía de Zacarías, de que las ovejas del rebaño serían dispersadas al ser herido el pastor. Pero tal como lo exponen el Evangelio de Juan, antes de entrar al sitio donde sería entregado a la guardia judía, Jesús mismo ya había orado por esas ovejas, diciéndole al Padre que los guardara del mal. Seguramente, al revisar después de una hora si sus discípulos habían velado y orado, y al entristecerse de verlos dormidos, recordó cómo una de sus primeras enseñanzas había sido precisamente el cómo orar en el secreto, pidiendo al Padre que se haga su voluntad, no dejándolos caer en tentación y librándonos del mal. ¿A quiénes de nosotros no nos enseñaron también desde la infancia el Padre Nuestro, con el cual aprendimos a comunicarnos con Dios?
¿Qué tanto hemos discernido sobre el poder que tiene esa oración sobre el maligno? Seamos conscientes del poder de la oración. Y así como Pablo indicó a los tesalonicenses, oremos sin cesar y creamos en la enseñanza de Jesús con el Padre Nuestro, la cual les volvió a reiterar a sus discípulos unos días antes de su oración en Getsemaní, cuando les dijo: por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Estemos seguros que la oración afianzará nuestra fe y abonará nuestro corazón para que la semilla de la palabra fructifique. Una oración infértil es, como dice la parábola, aquella semilla que al caer en terreno rocoso se seca, es decir, como quien desea velar y orar con gozo, pero ante la tentación o la prueba se aparta o se adormece. Confiemos que el Señor nos defiende si se lo pedimos, velando y orando en medio de la prueba. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, dice Pablo a los Corintios. Por eso, velad y orad. Segundo, para que el Espíritu venza a la carne. Ya en varias oportunidades Jesús había enseñado a sus discípulos por parábolas el sentido de mantener la lámpara del Espíritu encendida, así como las vírgenes prudentes o como los siervos vigilantes. Aunque las 10 vírgenes se habían dormido porque el novio tardaba y la carne es débil, ya la mitad habían preparado el aceite de sus lámparas para levantarse y recibirlo. Y en el caso de los siervos, dice el Señor: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos, dice el Evangelio de Lucas. 3 veces oró Jesús en Getsemaní, y sus discípulos Pedro, Juan y Santiago, aquellos escogidos para ver su gloria en la transfiguración, fueron testigos también de su agonía, pero no recordaron esta parábola por cuanto su carne era débil y dormían. Sin embargo, ya se les había prometido la llenura del Espíritu Santo para afrontar las pruebas que vendrían al cumplir obedientemente la gran comisión de predicar el Evangelio de Dios. Pablo lo vivió en carne propia y nos lo enseñó en sus cartas, aconsejándonos: dejen que el Espíritu guíe su vida y no complazcan los deseos perversos de su naturaleza carnal. Nuestra naturaleza carnal desea lo que está en contra del Espíritu, y el Espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza carnal. Los dos se oponen. Por eso resulta que ustedes no están haciendo lo que realmente quieren. Eso está en Gálatas 5, 16, 17. La carne es débil y el devorador está listo para sacar provecho de esta condición humana. Pero al orar y al velar, el Espíritu a la verdad, es decir, en forma cierta y solícita, está dispuesto y pronta y diligentemente da la pelea y vence. El Espíritu Santo nos ayuda
en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Aprendamos de las palabras del Señor Jesús y no demos rienda suelta a nuestra carne, que representa la debilidad del cuerpo, para estar preparados para su regreso. Él mismo les dijo a sus apóstoles, según Lucas 21, 34-36, tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes, pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. Así como Jesús requirió en la hora de la prueba del Padre, asimismo nosotros cuando velamos y oramos, requerimos de la presencia del Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo para que nos guarden ante las pruebas, ya que como dice el Salmo 127, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Jesucristo veló y oró en las vigilias de la noche y fue fortalecido y perfeccionado para afrontar la más suprema prueba que ningún ser humano haya tenido que afrontar en obediencia. Nosotros también debemos disponernos a velar y orar en obediencia para resistir la tentación, por cuanto como dice Hebreos capítulo 5 del 7 al 9, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Gracias a esa oración de Jesús, su espíritu venció a la carne y le dio la templanza para afrontar la cruz y salvar la humanidad del pecado, porque aún en su divinidad, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por tanto, aguardemos su regreso velando y orando, doblando toda rodilla y confesando que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Señor, gracias por este día, Padre, por esta enseñanza, porque tu corazón, Señor, se habla con el mío, como dice la canción, Señor, porque nosotros queremos, Señor, aguardarte velando y orando, sabiendo que vienes por nosotros, por tu iglesia. Padre, danos la fortaleza en la prueba, ante la tentación, ante la debilidad de la carne, Señor, que tu Espíritu nos fortalezca en todo tiempo, Padre. Gracias, alabado sea, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.